Fíjese que pues todos hacemos propósitos iniciando el año, propósitos que siempre los hacemos el 1 de enero y el 3 de enero ya se acabaron, ¿no? Vamos a caminar, caminamos un ratito el 1 y ya por el 3, 4, no, ya está la cosa tan difícil que ya no lo hacemos. No sé si le ha pasado. No, nunca nos ha pasado. Diría Germana, allá en Rusia les pasa. Acá no, acá tenemos un propósito y lo cumplimos, ¿cierto o no? Sí, amén. Dice, les voy a dar la definición de propósito. Propósito, ánimo o intención. Fíjese lo que dice, ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Entonces, el ánimo o la intención de hacer o no hacer algo. Pero fíjese que tiene un sinónimo las palabras ánimo o intención. En la misma RAE trae abajo una lista de sinónimos de cómo lo podemos aplicar. Es intención, determinación, voluntad, ánimo, empeño, deseo, aspir, acción, interés. Pero fíjense en estos tres, idea, proyecto y plan. O sea que un propósito se planifica. Yo tengo un propósito, ¿solito se va a cumplir? No. Si tengo un propósito, tiene que tener un plan para poderlo cumplir. Yo quiero convertirme, mi propósito este año es convertirme en el mejor guitarrista del mundo. Ok, entonces yo creo que un día voy a tomar la guitarra y voy a ser muy bueno. No, te tienes que poner a estudiar. Nosotros pasamos un fin de año rodeado de artistas, de adoradores, de adoración. Fue un fin de año donde vimos tanto talento y vimos a Dios manifiesto en la vida de algunos de nuestros hijos. Y eso nos bendice mucho porque hemos visto cómo han sido planes de Dios cumplidos y desde muy pequeños han ido tomando un plan y han cumplido esos propósitos. Los chicos que tocan en la alabanza han tenido un propósito y han cumplido conforme han ido creciendo en ese propósito. Bueno, usted y yo, ¿cuántos tenemos propósitos para este año? Bueno, levante su mano, sí. Acuérdese, arriba de la oreja, ¿no? Cuando nos acusan, ¿quién fue? ¿No? No, usted levante la mano seguro, soy yo. Bueno, después de una gran batalla y una gran conquista, hay mucho botín. Hay que aprender a administrar. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí en esta casa? ¿Cuántos vieron toda la riqueza que tuvimos el año pasado? Ahora yo les voy a preguntar algo, eso muy personal. ¿Cuántos pueden comparar el 2024, el inicio del 2024, con este inicio y decir cuán bueno ha sido, Señor? Cuánta riqueza, cuánta bendición, cuánto me has dado. Eso es algo glorioso, entender que viene de Dios, que cada año es mejor. El año pasado lo iniciamos de una forma, hoy lo estamos iniciando de otra. Tenemos un concepto glorioso de parte de Dios de toda la riqueza que nos ha dado y para qué es, para administrar bien lo que nos ha dado. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, fíjese que entender el orden de Dios de las cosas es algo poderoso. Por ejemplo, con el pueblo de Israel nos enseña que cuando estaban en esclavitud no tenían nada más que lo que les querían dar los egipcios. No tenían nada, escúcheme esto, cuando está uno en esclavitud no tiene nada, ni libertad, mucho menos libertad, ¿verdad? No tiene uno nada, pero después salen al desierto y es una etapa donde Dios les suple sus necesidades. El maná del cielo, el agua de la roca, la columna de fuego, la nube. Entonces vienen a otra etapa donde sus necesidades son suplidas.
Ya no dejaron de no tener nada y pasan a tener todas sus necesidades cubiertas. Después llegan a la tierra de Canaán, siembran, cuando cosechan cesa el maná, empiezan a tener abundancia, a rebosar. Malaquías 3:10 dice así: trae todos los días al alfolí y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición poquita, más o menos, hasta que sobreabunde. Mire, esa sobreabundancia es lo que hay que administrar. Dios da hasta que sobreabunda. No. Nada más a mí. No, Dios da hasta que sobreabunda, ¿sí o no? Eso hay que aprender a administrarlo. Porque de ahí pasan a la etapa de los jueces, el pueblo de Israel, y en la etapa de los jueces van a darse cuenta que no aprendieron a administrar. Dios les tuvo que poner un juez y después otro juez y después otro juez. Tantas veces fue necesario hasta que aprendieron a administrar todo lo que Dios les había dado. Porque todas las historias de los jueces empiezan con que Israel hizo algo malo. Y volvieron a hacer, y se olvidaron de Dios, y les levantaba un juez cada vez. Es una etapa donde dices qué terrible administración del éxito del pueblo de Israel. Ya están en la tierra prometida, ya tienen lo que Dios les dio, ya tienen abundancia, ¿y qué creen? Empiezan a olvidarse de Dios. Entonces, el orden de Dios lo pierden y Dios les manda un juez para retomar el orden. Y vuelven a perder el orden de Dios, ¿y qué crees? Les levanta otro juez. Así hasta que llegan a la etapa de los reyes, y vamos a ver cómo David lucha 1000 batallas, y vamos a ver a Salomón vivir en plenitud. Porque David establece el orden de Dios en cada cosa. Entonces su hijo disfruta de plenitud. Esas son las etapas que nosotros tenemos que aprender a vivir. Decir no tengo nada, hoy no tengo nada, cuando Dios suple nuestras necesidades, es mentir. ¿Dios suple nuestras necesidades? Mientras Dios supla nuestras necesidades, no podemos decir que no tengo nada. Cuando tengo un sobrante del día, o me sobró algo, no puedo decir que nada más tengo lo necesario, tengo un sobrante, eso es abundancia, eso se administra. Tenemos que entender en qué etapa estamos para poder aprender a administrarnos en esa etapa y poder alcanzar plenitud, la plenitud que Dios quiere que alcancemos. ¿Sí se da cuenta que es un orden? ¿En qué etapa está usted? ¿Por qué? Porque la etapa que viene se llama plenitud. En la etapa que estemos, ¿qué cree? Dios quiere llevarnos a plenitud. Dios ya llegó a su vida. ¿Cuántos han recibido aquí a Jesús? Otra vez. La mano arriba. ¿Cuántos han recibido aquí a Jesús? Le voy a dar una noticia. Dios llegó a su vida para que vivamos en plenitud, para que en su orden alcancemos todo lo que Él quiere que alcancemos. Por eso es importante conocer el orden de Dios de todas las cosas. Dice Eclesiastés 3:1. Todo, ¿cuánto? Algunas cosas. Todo. Cuando Dios dice todo, ¿qué cree? Es todo. Dios no dice todo y bueno, casi todos. No. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos anhelado, por ejemplo, tener un vehículo, un coche? Me gusta ese coche. ¿Y a cuántos ha tardado en llegar? ¿No? Pero yo decía que era para cada 15 días. Llegó el día que tenía que llegar porque ese era su tiempo. Adelantar las cosas es hacerlo con prisa y es hacerlo mal. Todo tiene su tiempo. No corramos, todo tiene su tiempo. Pero aprendamos el orden de Dios, porque cómo se alcanza las cosas en el orden de Dios. Por eso Dios le pone un orden iniciando con esa palabra. Todo tiene su tiempo.
En 1 Corintios 14:33, en la Nueva Traducción Viviente, me encanta cómo habla de nuestro Señor esta versión. Pues Dios no dice un Dios. Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. ¿Siente paz? Aquí está Dios. ¿Siente paz de este lado? Aquí está Dios. Porque Él es Dios de paz. Paz es la esencia misma de Dios. Cuando usted está en un asunto y no siente paz, ¿qué cree? Allí no está Dios. Pero cuando usted siente paz, hay una certeza de que allí está Dios. ¿Quiere diferenciar? ¿Cómo sé que esto es de Dios? Si siente paz, es de Dios. Si no siente paz, no es de Dios. Porque Dios es Dios de paz. Es su esencia. Pero fíjese cómo relaciona el desorden. Si hay desorden, no va a haber paz. Entonces el orden nos da paz. Vivir el orden de Dios nos va a traer a vivir paz en nuestra vida. Ay, no, yo tengo una vida demasiado agitada. Vive el orden de Dios y va a haber paz. ¿Cuántos tuvimos un trabajo que estaba totalmente desordenado? No comías a tus horas. Empezando por allí. No llegabas a tu casa a las horas, no tenías hora de salida. Hay hora de entrada, pero no de salida. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo siguen viviendo? Levante su mano porque en el nombre de Jesús eso va a entrar en el orden de Dios. En el nombre de Jesús hoy se va a acabar el desorden alimenticio de cualquiera. En el nombre de Jesús tiene que entrar nuestra vida en el orden de Dios. El orden de Dios nos va a traer paz siempre. Hacer las cosas en el orden de Dios nos va a traer paz. Es la esencia de que estamos haciéndolo como Dios lo quiere y eso nos trae paz. ¿Quiere usted vivir en paz? Viva el orden de Dios. Fíjese, Génesis 1, 1 y 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese esta palabra. La tierra estaba, escuche, desordenada. Inmediatamente que estaba desordenada, ¿qué es lo que sigue? El desorden produce vacío. Pero después las tinieblas estaban, después viene un acecho de las tinieblas. ¿Sí se fija? La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese vacío se tenía que llenar con algo. Entonces Dios puso orden y llenó la tierra. No. Entonces Dios puso orden y llenó la tierra. Porque el orden trae llenura de paz. Entonces el principio es muy fuerte. La tierra estaba desordenada y por eso estaba vacía. Pero cuando Dios la ordena, después la llena. Usted y yo, en algún momento en nuestra vida estaba y no se sentía vacío. Y no se trataba de llenar ese vacío con muchas cosas. Y no había forma de llenar ese vacío hasta que llegó Dios, puso orden y llenó nuestras vidas. Y todo cambió. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Voy bien o me regreso? Dice, pues ya te vayas a regresar otras 2 horas, dice. El desorden produce vacío, el orden llenura. Un vacío, cuando no se sabe de qué llenarlo, es peligroso. O sea, un vacío, si no se ordena uno,
ese vacío se puede llenar de algo más. Mire lo que dice Hechos 5:3 y cómo lo dice Pedro. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué? ¿Qué palabra ocupó ahí? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Fíjate lo que está diciendo. Ananías tenía una idea y la hizo en desorden. Provocó un vacío y ¿qué cree? ¿Quién lo llenó? Hay que buscar el orden de Dios para ser llenos de Dios. Esa llenura nos va a garantizar éxito en todo. ¿En nuestros propósitos? Sí, en nuestros propósitos. Si este año tenemos un buen propósito, busquemos el orden de Dios en ese propósito y ese orden nos va a llevar a alcanzar éxito en lo que nos proponemos. Busquemos la llenura de Dios, el orden de Dios en cada área de nuestra vida y este año va a ser un año glorioso para nuestra vida. Cuando llenó la tierra, Dios nos dio dos regalos preciosos en Génesis 1. Cuando empieza a llenar la tierra, Él creyó, declaró y trajo a existencia de lo que no existía todas las cosas. Y con su palabra lo creyó en su corazón y dijo, ¿no? Y empezó a declarar y empezó a llenar la tierra. Y eso es fe. Y después depositó una porción de fe en nuestros corazones. Y hoy nosotros podemos declarar, creer, declarar y ver cosas gloriosas. La fe la puso en nosotros, pero también nos regaló el orden. Entender que todas las cosas en Jesús tienen un orden. Por eso hay que hacer las cosas en orden. Por eso en esta casa se ha hecho las cosas en orden. Una de las virtudes más grandes que podemos honrar de nuestros pastores ha sido el orden con el que nos han enseñado. Y esto tiene paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4 y éxito. ¿Y qué crees? 1, 2, 3, 4 y hay éxito. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese regalo del orden en esta casa. Es algo glorioso. Usted y yo tenemos que estar agradecidos por ese regalo. Fíjese cómo dice Lucas, cómo le dice a Pablo en Lucas 1, del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner, fíjese la palabra, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y empieza con la historia de Juan el Bautista. Y es algo poderoso porque lea completo Lucas. ¿Quiénes ya leyeron todo el libro de Lucas? Lea usted la palabra de Dios, lea todo el capítulo de Lucas. Lea toda la palabra de Dios, con Les la leímos en un año. Y la leían niños, ¿sí o no? Entonces, sí se puede. A ver, ¿cuántos tienen el propósito de leer la Biblia hoy, este año? 2 veces. Yo aprendí algo de mi suegro, que se puede ver la Biblia 3, 4 veces en un año. Y eso lo aprendí de mi suegro. Mi suegro se la pasaba leyendo la palabra de Dios. Y la leía 2, 3, hasta 4 veces en un año. Bueno, ¿le invertía mucho tiempo? Sí, le invertía mucho tiempo, pero era algo que a él le gustaba. Lea la palabra de Dios, que ese sea un propósito. Como que no, lea la palabra de Dios. En el versículo 18 de Lucas 1, fíjese lo que pasa. Llega el ángel y le dice a Zacarías, vas a tener un hijo. Ya era viejito Zacarías. ¿Cómo que voy a tener un hijo? 90 años, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Estás seguro que ese es el orden, Señor?
Espérate, el ángel le dijo, este es el orden de Dios, vas a tener un hijo porque ese hijo va a ser grande y va a preparar el camino para el hijo de Dios. Eso es el orden de Dios, va a pasar porque es el orden de Dios. Pero Zacarías se le ocurrió comentar. ¿En qué conocer esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y le dice el ángel, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Usted cree que se lo dijo así? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. No, yo creo que Gabriel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. O sea, ¿cómo voy a creer que te estoy diciendo el orden de Dios y tú me estás diciendo tu opinión, Zacarías? Te vas a quedar mudo. No le vas a poder decir nada a tu bebé en la pancita. ¿Cuántos le hablaron a la pancita? Todos le hablamos a la pancita al buen momento, ¿no? Pero Zacarías no pudo. Se quedó mudo. Porque Dios no iba a permitir que le diera su opinión en el orden que ya había establecido. Dios le dijo, este es el orden, y él dijo, no, el orden natural es que a esta edad no se tienen hijos. Ese es el orden natural. Pero el ángel le estaba diciendo, no, yo te estoy diciendo el orden de Dios. No te estoy diciendo el orden de la naturaleza, no te estoy diciendo el orden de tu capacidad, no te estoy diciendo el orden de tu edad, te estoy diciendo el orden de Dios. Porque ese sí lleva al cumplimiento de las cosas. El orden trae paz. Para conocer paz en nuestras vidas, hay que conocer el orden de Dios. Los planes sin orden son planes sin paz. Los planes en desorden no pueden tener paz. Ay, ¿por qué no puedo? Porque no hemos buscado el orden de Dios. Y si buscamos el orden de Dios, tiene que salir bien. Dios no va a decir algo que no funcione. Dios no va a crear algo sin propósito. Dios no creó a alguien, ay no, yo estoy en esta tierra de más. Todos tienen algo que hacer en esta tierra menos yo. No es cierto, Dios te creó con un propósito. Lo que Dios puso en ti va a bendecir a mucha gente, lo que Dios puso en ti me bendice a mí. Entonces tienes un gran propósito. No. Tienes un gran propósito. El orden de Dios es importante para el éxito en la vida. Fíjese cómo tenemos una tendencia a establecer un orden según nosotros sin preguntarle a Dios. Vamos a Éxodo 18, del 13 a 23, y lo vamos a leer rápido para que no tenga yo mucho tiempo. Ya estoy terminando la introducción. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Estoy haciendo algo bueno. Cuando tienen asuntos vienen a mí, yo juzgo el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás, te vas a vaciar. Es que no está en orden, y si no está en orden, vas a vaciarte, vas a desfallecer. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ponle orden. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer.
Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también este pueblo irá. ¿Qué palabra ocupa ahí? Porque el orden trae llenura, la llenura trae paz. Llenos de paz. ¿Por qué? Porque está haciéndolo en orden. Si no hay orden, te vas a vaciar. Aprende a llenarte con el orden de Dios. Eso es la consejería. ¿Cuántos han llegado a consejería con una bola así toda, de estambre toda? Nada más yo, ¿verdad? Toda así, no, yo nunca, no. Yo si voy a consejerías para entregar cuentas, para ver lo bien que me ha ido, ¿no? Llegamos con una bola de estambre toda así, arañada por el gato por todos lados. Pastor, ayúdame, arregla esto. ¿Y sabes qué? El orden de Dios. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Sales de la consejería y dices, ¿cuánta paz? Apenas mi hijo se acercó a pedirle un consejo al pastor y me dice, ¿cuánta paz me dio escuchar al pastor? Y luego me hizo un comentario muy tierno, me dijo, ustedes son buenos para la consejería. No, pero el pastor es el máster. Sí, sí es el máster. Sí es el máster. Pero es algo muy fuerte, porque cuando tú estás con algo y lo pones delante de Dios, lo acercas a la consejería, ¿qué crees? Dios te establece el orden y la paz de Dios llena tu vida. Cuando tú no lo llevas y lo tratas de solucionar, le pones tu propio orden, nuestra propia opinión, en esos momentos el desorden puede vaciar nuestra vida. Y nos esforzamos en hacer cosas que nos vacían y no alcanzamos lo que queremos porque no las hacemos en el orden de Dios. Busquemos el orden de Dios en todo. Nada más Joshua lo va a hacer. No, busquemos el orden de Dios en todo. Joshua lo dijo, sí, muy convencida. No, busquemos el orden de Dios en todas las cosas. Que este año sea el año en el que en toda área de nuestra vida busquemos el orden de Dios. Fíjese cómo lo enseña David a Salomón. Vamos a Primera de Reyes 2, del 3 al 5, y dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Busca el orden de Dios, busca guardar el orden que Dios te enseñó. Sigue las instrucciones del orden de Dios y vas a alcanzar siempre bendición en todo lo que hagas. En algunas cosas, no, en todo lo que hagas. Si nosotros buscamos el orden de Dios en cualquier área, Dios va a poner orden y va a bendecirnos en esa área. Eso es la consejería. Mire, tengo un amigo que el 2024 lo empezó con un trabajo, híjole, pesado, difícil. Ay, qué trabajo. Pero quiero saber el orden de Dios en esto. El orden de Dios es, hazlo para Dios. Y no me importa cómo me veían haciendo ese trabajo. Así me dijo. Después escucharán ese testimonio. ¿Y sabes qué? Siguió el orden de Dios y lo hice para Dios. Y de ahí Dios lo llevó a otro trabajo y siguió el orden de Dios. Se acercó al consejo. ¿Esto cómo sé? Así se hace, este es el orden. Y siguió el orden de Dios. Y Dios lo llevó a otro trabajo. ¿Y este trabajo cómo? También tiene un orden. El orden de Dios es hazlo para Dios. Siguió el orden de Dios. Hoy gana 4 veces, 5 veces más
de lo que ganaba en su primer trabajo. Porque ese es el orden de Dios. Dios quiere dar sobreabundantemente, pero sigue el orden de Dios. Pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Luego les doy el nombre, aquí en corto. ¿Qué es lo mejor que les podemos enseñar a nuestros hijos? Guarda el orden de Dios. Esta casa nos ha dado una riqueza tremenda a Dios. Y les hemos enseñado a los jóvenes, guarda el orden de Dios. Guarda tu corazón, guarda el corazón de tus amigos, de tus amigas. Guárdense. ¿Por qué? Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Aquí habemos matrimonios que lo estamos viviendo. Ese es el orden de Dios de esta casa. Lo enseñamos a los jóvenes porque es el orden de Dios. 5 niveles de amistad, vive los 5 niveles de amistad, aprende a dónde está cada una de tus amistades y en qué nivel estás viviendo, y aprende las obligaciones y las responsabilidades de cada nivel. Entonces vivirás el orden de Dios en tus amistades, en tus relaciones y te va a ir bien. Aquí habemos matrimonios que lo hemos vivido. Y mire que yo conozco testimonios poderosos. Un día debería de meterse cuando nos van a dar testimonio ahí con los jóvenes, los matrimonios, se impactaría de cómo hay hijos de Dios, hijas de Dios que vivieron el orden de Dios. Y Dios les dio un matrimonio que hoy es un testimonio poderoso. No señala a nadie, pero testimonios poderosos de vivir el orden de Dios. Dice Proverbios 24:16. A veces se cae el justo. No, ¿cómo dice? 7 veces se levanta el justo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Punto. ¿Por qué se levanta el justo? Porque conoce el orden de Dios. Mire, ¿cuántos han venido empresarios con José Luis? Pues ya vengan más empresarios porque está muy bueno ese curso. Algo que enseña José Luis que es poderoso es, muchas veces en los negocios te caes, pero te vuelves a levantar. Lo ves como un aprendizaje, como una lección muy cara que te pagaste a lo mejor, pero lo ves como una lección que aprendiste y te vuelves a levantar. Es que un justo sabe el camino de cómo levantarse y entiende el plan de Dios. Entonces un justo se cae y ¿qué crees? No te preocupes, el plan de Dios es así. Paso número 1, paso número 2, paso número 3 y se vuelve a levantar. Pero el necio se cae y no se levanta porque no tiene orden que seguir. Usted y yo tenemos el orden de Dios para seguirlo. Tenemos el consejo, acérquese al consejo. Miren el problema, le voy a dar un problema a nivel mundial, le voy a dar una primicia a nivel mundial de cuando conocemos el orden de Dios, cuando Dios nos dice cuál es el orden y yo prefiero, mi opinión, establecer el orden según lo que yo creo. Acompáñenme a Génesis 8, 15 y 18. Ay, ahora nos van a faltar hijos. A ver, una familia con hijos. Alex, así. No, es cierto. Veo a Les y le hago, amigo. Dice, entonces habló, alguien le dijo a Noé, el consejero le dijo a Noé. No, ¿quién le dijo a Noé? Dios le dijo a Noé. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. En la administración de la primera reunión, algo que dijo Felipe Poderoso dentro de la administración fue,
yo, mi casa y la sociedad. ¿No? Eso es una palabra poderosa de Dios, de alguien que entiende el orden de Dios. Viva el orden de Dios. Dice el Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Yo no sé para dónde es, pregúntele a Dios. ¿Cómo se sale de ahí? Acérquese a consejo, busque a Dios. Porque hay un orden en Cristo para salir de eso. Hay un orden en Cristo para tener éxito en cualquier área de nuestra vida. Primera de Corintios 14, 40. Dice así, pero hágase todo. ¿Qué dice ahí? Decentemente y con orden. Es algo poderoso el orden, ¿sí se está dando cuenta? Fíjense cómo los discípulos en Lucas 5, del 3 al 6, dice así, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Y si la red se rompía, y bueno, llamaron a las otras barcas para que les ayudaran. ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando llegó Jesús, los encontró en desorden. Y ahí empieza a ordenar sus vidas. Y ellos empiezan a cambiar sus vidas. ¿Cuándo han visto The Chosen? ¿Chosen? Bueno, el maestro de inglés, ¿cómo se dice? Chosen. Pregúntele a Les cómo se dice. Los elegidos, ¿no? Los elegidos porque estamos en México. No es que no sepa inglés, por favor. No me han oído, ¿verdad? Ni me van a oír porque soy malo para el inglés. Pero en fin, los encuentra en desorden y viene una pesca milagrosa y empieza a ordenar sus vidas. Y ellos empiezan a caminar con Jesús y empiezan a conocer el orden de Dios de las cosas. Empiezan a entender la Escritura y el orden de la Escritura. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de toda la Escritura es Jesús. Entonces empiezan a entender el orden. Ya entendí por qué el arca de... yo entendí por qué esto. Ya entendí por qué esto otro. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a meter orden en sus vidas. Pero fíjese que cuando Jesús muere y resucita, en Juan 2, del 1 al 11, ¿cómo cree que los encuentra? Pescando otra vez. Fíjese cómo dice. Juan 21, del 1 al 11. Ahora sí ya voy a acabar porque ahora ya me pasé. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el del Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche, otra vez, no pescaron nada. Es que sin el orden de Jesús, ¿qué cree? No funciona nada. Les voy a dar un consejo rapidísimo, un testimonio rapidísimo de mi vida. ¿Quieren? ¿Me regala un minuto para darle ese testimonio? Bueno, 10 segundos, cuéntele, en 10 segundos le voy a dar un testimonio de mi vida. Cada vez que me he alejado de Dios me ha ido mal. Ya. En 3 segundos. ¿No es un testimonio poderoso? Cada vez que me he alejado de Jesús, me ha ido mal. Me ha ido mal en la vida, me ha pasado cosas malas. ¿Por qué? Porque sin Cristo no funciona nada. Y entonces ellos, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo en quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Es que ya murió Jesús y se despojó de todo el orden que había vivido. Pero cuando ve a Jesús y vuelve a llegar a tu vida, ¿qué crees? Llega el orden y se vuelve a revestir del orden de Jesús y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con él en la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Pero si ya había un pez, ¿por qué Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de pescar? Porque Jesús quiere que nos demos cuenta de lo poderoso que es el orden en la vida de alguien. Subió Simón Pedro, el que se había revestido, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. No. Llegó Simón Pedro y vio la red llena de peces y dijo: ¿cuánto pesa? 1 tonelada, no me importa, yo la saco. Es el orden de Dios. Me dijo: sácalos, yo los saco. No importa mi opinión, no importa, yo no me aguanto eso, no importa mi opinión. Dios lo dijo, es su orden, yo lo hago. Y sacó la red él solo. En la otra tuvieron que ayudarlo las otras barcas. En esta, él fue a sacar la red. La red no se rompió, tampoco Simón. ¿Se da cuenta de lo importante que va a ser este año? Que a todo propósito y a toda área de nuestra vida busquemos el orden de Dios. Yo quiero invitarlo hoy a algo especial. Vamos a comprometernos con Dios a buscar el orden en cada área de nuestra vida en este año. Ordenar nuestra vida. Mire, todavía hay áreas, yo tengo áreas que tengo que ordenar. Pregúntele a mi esposa. Hace un rato hablaba de mi buró. Si usted ve mi buró, hay áreas en las que me tengo que ordenar, pero que un propósito especial sea este año buscar el orden de Dios en cada área de nuestra vida. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. No se distraiga, cerrar los ojos es para eso, para no distraerse. No tiene que ver con el de al lado, no tiene que ver con el de enfrente, esto tiene que ver nada más entre Dios y nosotros. Y papá, dígale ahí en su corazón: yo me comprometo a buscar tu orden en cada área de mi vida. Ordena mi vida. Ordena mis relaciones, ordena mi economía, ordena mi casa, ordena todo lo que tú quieras en cada área de mi vida. Señor, muéstrame áreas en las que tengo que buscar tu orden y ayúdame a seguirlo, Padre. Señor, que este año sea el año en que tu orden nos lleve a alcanzar más éxito del que hemos alcanzado en toda nuestra vida. Señor, ayúdanos a ordenarnos, a seguir tus pasos, porque tus ordenanzas nos llevan a alcanzar el éxito. Padre Santo, que este año sea el año donde nuestras vidas estén ordenadas de tal forma que el testimonio al mundo sea que el Dios Todopoderoso ha llegado a nuestras vidas, ha dado un nuevo orden en cada área de nuestras vidas y el testimonio fluya poderosamente. Todo el mundo sepa que tú estás con nosotros, que nuestras vidas han sido ordenadas por tu voluntad, por tu palabra, por tu inmenso amor. Permítenos alcanzar todo propósito que tú tienes para con nosotros y sobre todo sueño que has tenido con nosotros. Hoy nos comprometemos, Padre, a buscar tu orden en cada área de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.